Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado, Ecología y Medio Ambiente. Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de su programa Aprendamos en Casa. Hoy estudiaremos algo que es fundamental para el estudio de las ciencias de la vida, así que les servirá más adelante para estudiar otros conceptos. Hoy estudiaremos ecología y medio ambiente. Veamos. La ecología estudia los sistemas biológicos o ecosistemas, donde existen interacciones entre los seres vivos y entre los seres vivos y su ambiente. Los ecosistemas pueden ser terrestres como un bosque o dulceacuícolas como los ríos y lagos, o marinos como los estuarios. El ambiente incluye factores físicos, biológicos y químicos. Los factores pueden ser bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos. Estos pueden ser microscópicos, como las bacterias y los protozoarios, y otros como las algas, las plantas, los hongos y los animales. Los factores abióticos son los que no poseen vida en el ambiente. Como ejemplo, el agua, el aire, el suelo, la humedad, la temperatura y otros. La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa o lugar donde se vive, y de la palabra logos, que significa estudio. Este término fue propuesto por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1869, pero la ecología no tuvo un comienzo definido. Fue evolucionando a partir de la historia natural de los antiguos griegos. El pensador Theophrastus, un amigo de Aristóteles, describió por primera vez las interrelaciones entre organismos y su entorno no vivo. Posteriormente, las bases de la ecología moderna surgieron por los trabajos de fisiología animal y vegetal. En la década de 1920, el zoólogo Raymond Pearl, el químico Alfred Lotka y el matemático Vito Volterra desarrollaron bases matemáticas para el estudio de poblaciones, que luego condujeron a experimentos sobre la interacción de depredadores y presas. Entre 1920 y 1930, diversos científicos estudiaron cómo la energía se transfiere desde las plantas, que son productores primarios, a partir de procesos de fotosíntesis, hasta los animales, que son los consumidores en varios niveles. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de relación tiene una abeja y una planta con flores? Entre estos dos organismos existe una interacción. En esta interacción, ambas especies se benefician. La abeja extrae néctar de las flores y las flores aprovechan que la abeja puede polinizar a otras flores de la planta. Veamos otros ejemplos de interacciones. Recuerden que estas interacciones se pueden dar entre los seres vivos y también entre los seres vivos y el ambiente en el que habitan. Por ejemplo, los crustáceos, que son animales invertebrados como los cangrejos y los camarones, pueden habitar en condiciones diferentes de salinidad. La salinidad es un factor abiótico. Estos animales han evolucionado durante millones de años y su fisiología les ha permitido adaptarse a las condiciones de este ambiente abiótico.
Otro ejemplo son las hormigas que habitan en las espinas huecas de una planta llamada acacia. A este tipo de interacción se le llama mutualismo, ya que las hormigas se favorecen de la planta para usarla como lugar donde vivir. Y la planta se favorece de las hormigas ya que éstas la protegen de otros animales herbívoros que quieren comerse sus brotes. Ahora les hago una pregunta. ¿Los factores abióticos pueden ser recursos o condiciones? Los factores abióticos o físico-químicos pueden ser tanto recursos como condiciones. Los recursos son elementos que los organismos usan o consumen. Por ejemplo, el agua que se encuentra en el suelo es absorbida por las plantas para ser utilizada en el proceso de la fotosíntesis. Otros factores son abióticos, como la temperatura, la humedad o la energía solar. Estos son condiciones, ya que la planta no consume temperatura, sino que la experimenta. La temperatura es un factor que afecta los procesos fisiológicos de las plantas. En ecología se estudian las interacciones entre los seres vivos. Hay interacciones de depredación, mutualismo o competencia. La depredación es cuando un organismo se alimenta de otro. El mutualismo se da cuando dos organismos se ayudan mutuamente. Y la competencia es cuando dos organismos compiten por los recursos del ambiente. Se conoce a la ecología como una ciencia multidisciplinaria, ya que se auxilia de disciplinas tanto biológicas como no biológicas, para entender el funcionamiento de la vida y su entorno. Se encuentra relacionada con diferentes ramas de la biología como la fisiología. Gracias a la fisiología podemos entender el funcionamiento de órganos y sistemas de los organismos. Por ejemplo, podemos entender cómo los organismos fotosintéticos, como las plantas, realizan el proceso de fotosíntesis. La etología, que estudia el efecto del ambiente sobre la conducta de los animales. Otras ramas, como la genética y biología evolutiva, ayudan a entender cómo los organismos se adaptan a ciertas condiciones del ambiente y cómo esta información es transmitida para que las siguientes generaciones puedan sobrevivir y evolucionar. La ecología también se auxilia de otras ciencias diferentes a la biología, como la geología, meteorología y geografía, las cuales ayudan a entender cómo las condiciones ambientales influyen en el funcionamiento de los organismos y cómo su comportamiento determina su distribución en las diferentes regiones del planeta. Otras ciencias, como la química, ayuda a entender procesos ecológicos que involucran los ciclos de nutrientes. Y la física, sobre los cambios de materia y energía entre los organismos y su ambiente. Debido a que el ser humano es uno de los componentes de la vida en la Tierra, la ecología también se ha asociado a disciplinas como la medicina, para conocer cómo influyen algunos vectores de enfermedades en la salud humana. Además, la sociología y economía
ayudan a entender cómo se administran los recursos naturales, los cuales proveen bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar de las sociedades. ¿Sabías que también hay interacciones de parasitismo? En este tipo de interacción, una especie se beneficia a expensas de otra durante periodos de tiempo variables. Por ejemplo, una garrapata que se alimenta de la sangre de un mamífero es un parásito. La ecología es una rama de la biología que estudia los sistemas biológicos o ecosistemas. En estos ecosistemas hay interacciones entre los organismos y su entorno. Los factores de los ecosistemas pueden ser bióticos y abióticos. Los bióticos son los que poseen vida y los abióticos son los que no poseen vida. Estos factores abióticos pueden ser recursos o condiciones. Los recursos son, por ejemplo, el agua o el suelo. Y las condiciones pueden ser la temperatura, la humedad y la luz del sol. El agua puede ser tanto recurso porque todos los organismos la consumen, como condición, ya que sirve como medio donde habitan muchas especies acuáticas como los peces, las medusas, entre otros. La ecología es una ciencia multidisciplinaria que se auxilia de otras disciplinas biológicas y socioeconómicas. Ponte a prueba. ¿Cuáles de estos componentes son bióticos? A. Plantas y abejas. B. Agua y rocas. C. Aire y suelo. Si elegiste A, plantas y abejas, elegiste la respuesta correcta. ¿Cuáles de estos componentes son abióticos? A. Peces y árboles. B. Agua y suelo. C. Hongos y aire. Si elegiste B, agua y suelo, elegiste la respuesta correcta. Cuando un organismo se come a otro, es una interacción de mutualismo, competencia o depredación. Si elegiste C, depredación, elegiste la respuesta correcta. La ecología nos permite comprender las interacciones que ocurren en el mundo que nos rodea. Todo lo que está sobre la Tierra y tiene vida forma parte de un ecosistema. Pero no solo las áreas naturales como los bosques, los ríos o los lagos son ecosistemas. También el jardín que hay en tu casa, la colonia donde vives, las ciudades, las plantaciones son ejemplos de ecosistemas o forman parte de un ecosistema. Por esto, la ecología puede ayudarnos en diferentes áreas. Por ejemplo, nos puede ayudar a reducir la contaminación en nuestros hogares, a restaurar zonas inhabitadas para volverlas habitables. También nos puede permitir aprovechar un recurso de forma responsable. Finalmente, la ecología nos puede ayudar a enfrentar fenómenos extremos que a veces ocurren en la naturaleza, como una floración algal nociva y las plagas. Además, la ecología también puede ayudar a restaurar zonas degradadas como los bosques. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que hayan aprendido mucho y pongan esos conocimientos en práctica.
No olviden sintonizar la próxima semana la clase en su programa Aprendamos en Casa.